Comité Regional de Santa Fe por esta invitación. Es un honor y un orgullo estar acá. Muchas gracias a todos ustedes que vinieron y asistieron a este lanzamiento de la colecta, a las fuerzas amigas que se hicieron presentes. Además, muchas gracias por el esfuerzo que le van a poner a la colecta, porque según Lucho, lo mío va en juego ahí. Efectivamente, nosotros en los 50 años de existencia de nuestro partido fue decisiva la política general por la cual no nos sostiene ningún imperialismo, ningún grupo terrateniente, ningún grupo monopolista, ninguna embajada. Eso nos dio la autonomía y la independencia política para decidir en cada momento cómo podíamos avanzar junto a las luchas de nuestro pueblo e indisolublemente pegados a sus sufrimientos, avanzar hacia una salida revolucionaria. Esto se dio sobre la base de distintos capítulos en la historia argentina. No es la primera vez que la Argentina se aproxima a una situación como la que pasamos a vivir. El tensamiento del enfrentamiento entre la política de ajuste de Macri, sostenida por el FMI, y los intereses de la clase obrera y el conjunto del pueblo argentino va a ser de una gran tensión y de una gran confrontación en los próximos días y meses. La situación que nos deja el formidable auge del movimiento de mujeres que desbordó todas las maniobras posibles de unos y de otros. La marcha federal que empujó y decidió este paro, que fue un paro que unió al conjunto del movimiento obrero argentino como no sucedía desde hace mucho tiempo, y que se transformó en activo, nos abre las posibilidades de que la respuesta a esta pregunta de a dónde va la Argentina y cuáles son las perspectivas dependa mucho de nosotros y del esfuerzo y el empeño que pongamos para una salida a favor del pueblo y de la nación argentina. En estos 50 años siempre nosotros hemos unido el análisis del momento político y la táctica a adoptar en esa situación política a la posibilidad de una salida revolucionaria. No hemos podido hasta ahora, la revolución no se ha hecho, nosotros mantenemos esos principios, pero tenemos una fuerza y una templanza probablemente distinta a la que tuvimos en otros momentos y situaciones. Cuando digo que siempre unimos la táctica, yo quiero decir que en la historia de nuestro partido, cuando intentamos enfrentar y frenar el golpe genocida del 76, no solo tuvimos razón. Eso, algunos, cuando uno expone, nos preguntan si fue una consigna agitativa. Y cuando uno repasa la historia, ve de que hubo momentos donde esa táctica fue posible. Era posible impedir ese golpe. Y de serlo, hubiera abierto las puertas a una situación que podría aproximar a una situación revolucionaria. No pudimos. Salimos de la dictadura hechos hilacha. Protagonizamos todos los paros que enfrentaron la política de hambre y de mentira alfonsinista e intentamos una salida electoral con el frejupo. También fue un momento de vértice, fue un momento de zigzagueo de la Argentina, que se bamboleaba al borde de una situación que podía ir a un desemboque revolucionario. Menem traicionó, no nos dieron las fuerzas, hubo que enfrentarlo. Dimos nacimiento al movimiento, a la resistencia al menemismo, resistimos como pudimos desde las empresas estatales, desde las fábricas, y le dimos surgimiento a ese movimiento que fue el movimiento piquetero, que a su vez dio salida y dio respuesta a una situación nueva del movimiento obrero en la Argentina y que después nos dimos cuenta que era un fenómeno que se vivía en el mundo. Llegó la globalización con Menem y llegó esta situación donde una parte gruesa de nuestra clase obrera
vive en la precariedad del trabajo, en lo que se llama desocupación, pero es hoy estoy desocupado, mañana vendo botellas en la calle, pasado mañana entro contratado por un pequeño tiempo en un trabajo de rotación. Las fábricas disminuyeron sus planteles y se entró la rotación. Y ese movimiento de desocupados que dio lugar al movimiento piquetero en la Argentina llegó para quedarse hasta que esto se resuelva en forma revolucionaria. Intentamos en el 2001, se generó una situación revolucionaria, no dio la confluencia de fuerzas para imponer otro gobierno. Sin embargo, se impuso una situación que es importante registrar para este momento político. Esa rebelión popular impuso algunas medidas obligadas a las clases dominantes. La primera fue el default de la deuda fraudulenta y legítima. Impuso la revisión de las leyes de obediencia debida y punto final, e impuso los planes sociales. Gracias al default, es la medida de fondo por la cual la Argentina a partir de ese momento creció durante 6 años seguidos. Se dice que fue por la devaluación, gran mentira. Este gobierno acaba de devaluar entre que asumió y hoy el 300% que Duhalde devaluó de un solo saque. Estábamos a $1 de 9 pesos, estamos a $1 de 28 pesos. Y la Argentina no va a salir por ese camino. No fue la devaluación, fue el default lo que nos sacó. Esa fábrica de jeringas que se está por cerrar hoy, estaban todas las fábricas de jeringas cerradas en Argentina en el año 2001. Y producto del default, y que nos cerraron el comercio exterior, y que se cerró el comercio con el mundo, se reabrieron las fábricas de jeringa, se reabrió lo que había de producción nacional a como se pudo. Sobre esa base la Argentina salió y eso fue aprovechado y montado por distintos sectores de las clases dominantes. Entonces, esta situación que se nos abre de un movimiento popular que, como dijo Lucho, viene en crecimiento, que ya le trabó las medidas o le dio una gran batalla a las medidas con las que Mauricio Macri quiso acelerar a fines del 2017 el proceso de ajuste. Y se dio esa gran batalla obrero-popular que se dio en las puertas del Congreso, pese a lo cual él impuso la rebaja a los jubilados y la reforma rebajándole los aportes previsionales a las patronales, pero a un costo político que lo fue llevando a zigzaguear y a medidas de tambaleo que después se fueron agudizando. Ese movimiento piquetero que quedó en pie y que durante el kirchnerismo fuimos y vinimos, nos quisieron dividir, ellos fueron trabajando sobre eso, pero no lograron ni sacarnos de la calle, ni sacarnos la bandera de las manos. Se reagrupó en el movimiento de los Cayetanos en el 2016, le arrancó ya a fines de ese año la emergencia social y fue creciendo hasta imponer este año en la marcha federal las condiciones para que el movimiento obrero fuera un paro unificado que unió los distintos contingentes del movimiento obrero argentino que venían con ciertos problemas para unificarse ya desde aquel entonces. Por lo tanto, tenemos una buena situación para intentar que esta vez el bamboleo que se produce arriba, que empieza con una crisis, una corrida cambiaria y con una crisis de gabinete, se transforme en una crisis política que pueda abrir las perspectivas de una salida a favor del pueblo. Pero eso depende mucho de los que aquí estamos, y de muchos más, y de muchos otros. Pero empecemos por nosotros, por nuestro propio partido, por nuestros amigos y aliados en el Frente Social y Popular, en el Frente en Marcha y las otras fuerzas amigas, de que es necesario en medio y al calor de este combate abrir un debate de la perspectiva y de una salida para la clase obrera y el pueblo argentino. Que esta vez el combate
sea la perspectiva de una salida a favor de la clase obrera y del pueblo y de la nación argentina. Esto no solo es importante en la perspectiva del futuro. En lo inmediato, la batalla es por pararle la mano a Macri y por pararle la mano a este presupuesto del FMI que nos quieren imponer en lo inmediato este año. Hay que pararle la mano a eso. En eso vamos a estar el conjunto de la clase obrera, el pueblo. Cuando un gobierno en la Argentina se recuesta hacia el FMI, los sectores que se van a oponer van a ser muy amplios. Van a ser los que quieran imponer una salida a favor de la clase obrera y del pueblo, y va a haber otros. Golpearemos juntos para pararle la mano, pero reagrupemos las fuerzas populares que quieran una salida en esta dirección. Porque si subestimamos a Macri, Macri puede dividir a un pueblo que no quiere ir a una situación que se bambolee en el vacío. En cuanto la gente no tiene claridad de cuál es la salida, este auge de lucha que empezamos a vivir corre peligro. Por lo tanto, es muy importante alimentar este proceso de lucha, encabezándolo, fomentándolo, desarrollando todas y plenamente las reivindicaciones, pero también alimentándolo con una perspectiva. En esta dirección vamos a tratar de aportar un análisis sobre qué es el Grupo Macri y cuál es el núcleo de grupos amigos, cómo se compuso esta nueva hegemonía de las clases dominantes y qué contenido tiene. Me van a permitir entonces un rato irme un poco para atrás en la historia. Estábamos en un momento tenso ya definiendo la situación, pero veamos, se habla mucho de que este es de los orígenes del grupo. Es importante tenerlo claro. Ellos, cuando dan su propia versión de historia familiar, hablan de que Franco Macri era un pobre inmigrante italiano que llegó con una mano adelante y otra atrás y se fue haciendo. Es cierto que fue un inmigrante italiano de la posguerra, como llegaban muchos en esa época. Como hoy en una pregunta que me hacía, yo digo, sí, pero no llegó como era el peluquero de mi barrio, que realmente venía con una mano atrás y otra adelante. Él llegó, pero fue educado, por ejemplo, Franco Macri en el Colegio Máximo de Roma, que es hablar del lugar donde se educa el sector más elevado de las relaciones italianas. Llegó, sí, de una Italia derrotada, y empezó a armar una empresa desde el año 49, armó Demaco. En el año 59 llegó a Tandil y se casó con Alicia Blanco Villegas, la hija de un terrateniente que le permitió tener un apellido, además de una empresa. Y fue creciendo como podía haber crecido un empresario ambicioso en la Argentina, primero del peronismo y de una Argentina donde no tenía estos lobos esteparios de los grupos monopolistas extranjeros comiéndose todo el mercado interno, donde se desarrollaban a pleno centenares, miles de empresas, y en una Argentina post-peronismo donde esto empezó a cambiar, pero todavía tenía muchas de estas cosas. ¿Qué es lo que vio Franco Macri? Franco Macri vio de que en la nueva situación de una Argentina que se le había abierto las puertas a los lobos de los grupos monopolistas imperialistas extranjeros, donde el derrocamiento de Perón había abierto esta otra perspectiva y el desarrollismo frondicista la profundizó con todo, él necesitaba una alianza con alguno de estos grupos para pegar el salto. Y funda Impresit-Sideco. Impresit era la gran empresa constructora del grupo Fiat, de la familia Agnelli. Estamos hablando de la Fiat de los años 69, del Fiat 600, de la empresa número 1 automotriz en Argentina.
era la empresa más importante automotriz. La pequeña constructora de Franco Macri se asoció con Impresit, Impresit 51%, Sideco 49%. Esta es la esencia de lo que nosotros llamamos burguesía intermediaria. Una burguesía de origen argentino o de capital argentino que se asocia a los grupos monopolistas extranjeros para buscar su ascenso, su crecimiento a costa de la depredación del mercado nacional. Y logra inmediatamente después de esta asociación la primera licitación. En aquella época el grupo de empresas estatales era poderosísimo, todavía, y se lo iba desguazando con las licitaciones. Gana la licitación ni más ni menos que de Atucha 1, la primera central nuclear de América Latina. Y con esto, Impresit Sideco se colocó en el primer nivel de las licitaciones de las empresas nacionales. Sobre esta base se arma el grupo Macri. No voy a extender la historia, si surge alguna pregunta podemos volver para atrás. Solo quiero decir que esto fue en el año 69, en el año 76 forma el primer holding que existió en la Argentina, que es Socma, con 7 empresas, sobre la base de haber vaciado el Banco de Italia y el Río de la Plata. O sea, recostado sobre los italianos, recostado sobre el Banco de Italia y el Río de la Plata, armó como intermediario el primer holding argentino. Durante la dictadura pasó de 7 empresas a 46. Manliva, tampoco quiero abundar con todo. Yo, por ejemplo, participaron en la construcción de Yacyretá, a que nada menos que Menem llamó el monumento a la corrupción argentina. Licitaron, las grandes licitaciones de ese periodo las ganó el grupo Impresit Sideco. Y los Macri como intermediario de ellos. Y la cima de su expansión la logran cuando la Fiat le da la concesión de Sebel. Entre Fiat y Peugeot logran la concesión de Sebel y Macri pasó a ser el que gerenció, dirigió y manejó Sebel Argentina durante 12, 14 años. ¿Qué contraprestación le hizo Macri al grupo Fiat? La primera fue que al tomar el grupo Fiat liquidó 15.000 obreros de las plantas de Palomar y de las plantas que en aquella época habían formado Citrac. Barrió, metió todo esto en el convenio WOM. A partir de ahí la ligación con Lorenzo Miguel tuvo largos años entre este grupo y Lorenzo. Y la otra contraprestación importante que le presta Macri al grupo Fiat fue la estatización de toda su deuda externa. O sea, una de las últimas medidas de la dictadura fue estatizar las deudas privadas de las compañías, con la cual, dentro de la cual se estatizó toda la deuda que tenía el grupo Fiat y el grupo Sideco. O sea, el grupo Socma y Macri son parte de los formadores de la deuda ilegítima. Cuando nosotros hablamos de deuda odiosa y legítima, que es uno de los temas que hacen al presente a la salida de la actual situación, estamos hablando que en la dictadura se pasó de 4.000 millones de dólares de deuda externa que tenía la Argentina a la caída del gobierno de Isabel Perón a 43.000 millones de dólares cuando se retiró la dictadura. Dentro de esta generación de deuda hay 2 tramos. Una es la deuda con el Club de París, que es deuda por armamento para ir a la guerra con Chile y con armamento para la represión interna. En esto hay doctrina internacional para que las deudas de armamento de las dictaduras se declaran odiosas y se desconocen. Y la otro tramo de la deuda fue haber estatizado 14.000 millones de deuda de empresas privadas.
En esto está Fiat, está Mercedes-Benz, está Sidepco, está Bulgheroni, están varias de las que hoy están en pie. Esto es lo que decimos deuda fraudulenta. Tienen que comprobar cómo se hizo esa deuda. Una parte muy importante de esto está comprobado en la causa Olmos y con fallo judicial el carácter fraudulento de esta deuda. Esto viene a cuento del presente. Viene a cuento del presente porque, por ejemplo, en lo que el Fondo Monetario Internacional reclama ahora, que es que el Tesoro cambie esos pagarés que están en el Banco Central, pagarés que emitió el kirchnerismo para pagar estos viejos bonos de deuda. O sea, el kirchnerismo los reconoció con una quita y los pagó sacándole fondos al Banco Central de reserva. Y en vez de esos fondos dejó pagaré. Ahora el FMI exige que esos pagarés los pague el Tesoro emitiendo deuda. Hay una pregunta elemental. Si los que originaron esta deuda están en pie, son la Fiat, con Cristiano Rattazzi, es el grupo Sogma, es el grupo Bulgheroni, ¿no tendrían que ser ellos los que paguen esos pagarés al Banco Central? Y si no los pagan, ¿no está en su pleno derecho el Estado en expropiarle sus bienes y que sea la refundación de un poderoso sector estatal en la Argentina? Todos estos temas podrían ser fundamentados perfectamente desde el punto de vista legal por cualquier gobierno de carácter meramente nacional. En la historia de este grupo, que la vamos a ir simplificando, para ir más al presente, digamos que cuando la Fiat decide volver a la Argentina, año 96, y pone al frente de la Fiat a uno de sus hombres directos de la familia Agnelli, como es Cristiano Rattazzi, hijo de Susana Agnelli, ex canciller italiana, los Macri pierden esta intermediación y empieza una declinación, por la cual Franco pasa a buscar esta intermediación que termina haciendo con los negocios chinos, que no la hace por invención propia. Ya la Fiat había desembarcado en China tiempo antes, pero él usa esa pista para ir armando su intermediación. Y Mauricio Macri pasa en el año 96 a disputar la presidencia de Boca, que le gana a Heller. Siempre le ganó a Heller, le ganó la presidencia de Boca a Heller, después le ganó cuando fue primer candidato a diputado a Heller, después siempre le ganó a esa banda. Y ahí se divide opiniones en la familia. Pero en ese momento, Franco Macri, como buen jefe de mafia, tuvo una disposición, que es: las acciones de Sogma solo se pueden vender dentro de la familia Macri. Por eso, cuando Mauricio gana la intendencia de la ciudad, en el año 2007, Franco vende sus empresas constructoras a Calcaterra, a su sobrino, que era el gerente general y parte de la familia, para que no aparezca el papá de Mauricio haciendo los negocios en forma directa con la municipalidad y con el gobierno nacional, y cede sus acciones a sus hijos. Y cuando Mauricio asume la presidencia, cede sus acciones a sus hijos. O sea, acá tenemos en Sogma una dinastía que se defiende palmo a palmo en cada medida de gobierno. Podemos después dar ejemplos de esto. Pero lo interesante para nuestra historia presente es ver lo siguiente. Mauricio, a partir de ahí, hace su campaña en Boca. Lorenzo Miguel de entrada le da un consejo a Franco Macri, que es que Mauricio podría ser un buen candidato a presidente. Menem, después del 2001, le ofrece a Mauricio ser candidato por el PJ. Pero acá hay dos hombres que entienden de una forma lo que fue el levantamiento popular del 2001 y la necesidad de restablecer una nueva hegemonía dentro del aparato del Estado. Uno fue Néstor Kirchner y otro fue Mauricio Macri. Los dos entendieron que había que intentar hacerlo por fuera del PJ. Néstor Kirchner asumió
planteando la transversalidad en sus 2 primeros años de gobierno. Y formó el Frente para la Victoria, con la cual le ganó al emblema del PJ de la provincia de Buenos Aires, que llevaba Chiche Dualde. Y Mauricio Macri decidió que había que armar un centro derecha de inicio como un nuevo partido que recompusiera la hegemonía desde los sectores de derecha tradicional en Argentina y desde las capas medias, e inició su proceso ahí nomás en el 2001. Deja la presidencia de Boca recién en el 2005, logra ganar, se lanza la campaña en el 2003, bueno, y como sabemos gana la elección, gana su base de apoyo fundamental en la ciudad de Buenos Aires en el año 2007. A partir de ahí, yo solo quiero dar 2 datos. Uno es, los principales negocios que va haciendo en la Intendencia Mauricio Macri son con el grupo que venía desde Newman, de Caputo, y ese grupo en la construcción, con el grupo de las empresas italianas que hicieron todo el trabajo sobre el Maldonado, que es la misma tunelera que ahora está haciendo el soterramiento del Sarmiento, y con las empresas emblemáticas del grupo Sogma, que eran IEXA y Creoba, que a su vez trabajaban fuertemente con el kirchnerismo. Y a partir de ahí se va dando una política, el otro momento clave para agarrar, y va recomponiendo una política donde él arma, a partir de esos grupos que son el Grupo Sofía, el Grupo Ser y Pensar, y esas fundaciones, un reagrupamiento político donde va rejuntando los cuadros de la época Sogma. Parte de su gabinete es eso. Ibarra fue el tipo que dirigió el Correo cuando ellos lo privatizaron. Muchos de los hombres vienen del gerenciamiento de Sogma. Otra parte viene del mundo Boca, por ejemplo, como ese mundo es un mundo muy mafioso, a la AFI, la ex CIDE, la dirige con un hombre que viene del mundo Boca, con Arribas. Y el otro tándem de cuadros lo saca de esas fundaciones Ser y Pensar y la Fundación Sofía. Ese es el núcleo de cuadros con los que llega al gobierno Mauricio Macri. Y Mauricio Macri ofrece desde Ser y Pensar y desde esa prédica muy caballerosa, digamos, por centro derecha, que le hace de oposición al kirchnerismo. ¿Qué es lo que ofrece cuando llega al gobierno? Él ofrece sacar a una Argentina que había sido llevada a un estancamiento por el kirchnerismo. Él le ofrece una salida a todos los grupos dominantes, una nueva vuelta de rosca, manteniendo la misma estructura. O sea, él dice, hay una nueva posibilidad de desarrollo, hay una nueva posibilidad para los terratenientes, hay una nueva posibilidad para las grandes empresas automotrices radicadas en la Argentina, hay una nueva posibilidad para las exportadoras, hay una nueva posibilidad en la minería, hay una nueva posibilidad como supermercado del mundo, hay una nueva posibilidad con la ciudad de servicios inteligentes que armamos en Buenos Aires y tiene fuerte alianza en Córdoba. Hay una posibilidad de salida para todo el núcleo de los grupos tradicionales, dominantes en la Argentina, que venían agotados en el Plan K, y que eso ya no iba más. Estaba el cepo, no se podían repatriar utilidades, no se podía avanzar, se estancaba el consumo. Entonces Mauricio ofrece una salida. Si el kirchnerismo, para ir al acuerdo sojero con China, había